su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. ¿Cómo están? No se oye, como que tienen frío. Tienen máscara. Bueno, gloria a Dios. Pues qué bueno que están aquí, qué bueno que pudieron llegar este día aquí a este lugar en el cual nos reunimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Decía ese canto, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente creemos, yo creo que Dios está aquí. Aparte de estar aquí en medio de nosotros, está en nuestro corazón, está en mi corazón. Y es algo tremendo, ¿verdad? Cuando uno medita en eso, Dios siendo eterno, siendo tan poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Que Él haya humilladose a venir a este mundo, ¿verdad? Y tomar un cuerpo humano para habitar entre nosotros, ¿verdad? Para podernos ofrecer la oportunidad de que encontráramos salvación a través de la muerte de su Hijo y poder así tener la oportunidad de ahora ser parte del reino de los cielos, parte de la familia de Dios. Y Él nos llama hijos, porque dice su palabra que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y le recibe, ahora se le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y es una bendición, un privilegio la que Dios nos ha dado, pues Emmanuel, Dios, ¿verdad? Con nosotros. Y por eso lo creemos así, por eso estamos aquí, hermano. Y decía uno de los cantos que cantábamos, voy a hacerlo como cuando decía a la escuela, apunté aquí. Quiero conocerte más y ser dice, y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Son palabras que a veces se expresan en un canto, ¿verdad? Y son fáciles de decir, pero realmente ese es el deseo de nuestro corazón, porque muchas veces es de aquí para afuera, es fácil decirlo, pero en realidad nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ese debería ser nuestro deseo. Dice, quiero conocerte más, porque cuando nosotros conocemos más a Dios, obviamente no podemos evitar enamorarnos de Él, de ver, Señor, cómo tú siendo Dios, ¿verdad? Has puesto tus ojos en mí, siendo el Dios que eres santo, eres luz, eres bueno, eres el único bueno, y te fijas en alguien tan pecador como yo, tan inmerecedor de tu gracia. Y eso te lleva a ¿qué? A seguir a Dios, a amar a Dios, ¿verdad? Por lo que Él es, ¿verdad? No por temor de miedo, sino un temor reverente, porque entiendes quién es Dios y quiénes somos nosotros tan significantes. Isaías, cuando estaba y vio a Dios sentado en su trono, no tuvo más que reconocer, Señor, yo soy de labios inmundos, yo soy un pecador y te he visto. Entonces, dice que después un ángel trajo un carbón y lo puso en sus labios y lo purificó y lo limpió de sus pecados. Entonces Dios dice que a quién iba a enviar, ¿verdad? Había una necesidad de llevar su verdad de Dios, y a quién enviaré. Entonces, después de haber sido purificado, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, limpiarnos. Ciertamente ninguno somos dignos de estar delante de la presencia de Dios, ninguno. Pero Dios está dispuesto a limpiar nuestras vidas para que podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque esto es lo que dice estas palabras. Quiero conocerte más y ser lleno de tu presencia, porque solamente la presencia de Dios en nuestras vidas nos puede motivar a querer hacer eso y llevar tu amor al mundo. Sabemos que nuestro amor, el amor humano, queda muy corto, porque en el momento que una persona no satisface nuestros deseos, nuestros
gustos o no está de acuerdo con nosotros, ahí se acabó nuestro amor. Pero el amor de Dios es un amor diferente. El amor de Dios es un amor que se sacrifica, un amor que no busca lo suyo propio. Y ese amor es el que necesitamos para hablarle al mundo, ¿verdad?, de Cristo. Porque cuando uno habla, ciertamente muchas veces lo rechazan, lo ignoran y hasta le dicen cosas, pero ese amor de Dios que ve más allá del ser humano exterior, ve el corazón, la necesidad de su alma y lo lleva a seguir, ¿verdad?, insistiendo a hablarle de las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ojalá que ese sea el deseo de nuestro corazón en esta mañana, porque ese es el deseo de Dios, indudablemente. Es el deseo de Dios. Al salvarnos, al abrir nuestros ojos, al venir a morar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, el deseo es ese de Dios. No es hacernos la vida más placentera en este mundo para que tengamos todo lo que queramos y seamos felices y como dice que nunca te enfermes. No. El deseo de Dios es la salvación del pecador. Es el deseo de Dios. La salvación del pecador. Por eso vino Jesús. Y por eso estamos aquí nosotros, porque su gracia nos ha alcanzado. Tú y yo tenemos la bendición de que nuestros ojos fueron abiertos. Por eso nunca puedo durar media hora aquí, siempre me tardo más. No. Pero es grande la misericordia de Dios, hermano. Entonces, tenemos que enfocarnos. Gracias a Dios que nos ha guardado cada uno, guardado cada uno de ustedes. Pero tenemos que hablar la verdad. La verdad, hermano. Dice que nos juntemos como pueblo de Dios, como iglesia, para edificarnos, para animarnos, ¿verdad?, los unos a los otros y seguirnos recordando cuál es la prioridad de Dios para cada una de nuestras vidas. Seguirnos recordando que la fuerza viene de Él, que la sabiduría viene de Él, que la prioridad debe ser Él. ¿Verdad? Tenemos que recordarnos eso, porque de repente este mundo nos confunde, nos aparta de la voluntad de Dios y nos lleva por lugares que al final de cuentas, aparte de alejarnos de la voluntad de Dios, no traen paz, no traen satisfacción a nuestro corazón. Y es triste cuando uno como cristiano se encuentra en ese lugar con un corazón vacío, con una vida sin propósito, sin rumbo, viviendo como los que no conocen a Dios. Cuando la palabra de Dios aquí está para darnos dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Pero bueno, ya ese es otro sermón que ya. Seguimos en el libro de Juan, hermanos, el capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 14. Gloria a Dios. Nos gozamos la semana pasada en ver lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? De ver que es algo importantísimo por el cual es la única manera de poder ser parte del reino de Dios. Como decíamos, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Esto que sucede en el corazón de todo ser humano cuando se arrepiente, cuando se humilla, cuando pide perdón a Dios y acepta el señorío de Jesús en su vida, surge algo sobrenatural que no es creado por el hombre, por la religión, por la denominación, por nada. Es una obra de Dios sobrenatural que sucede en el corazón del ser humano. Ahí nace de nuevo. Ahí es cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, nos sella, somos propiedad de Dios y empieza ahora el deseo que antes no teníamos de agradar y servir a Dios. Entonces veíamos la importancia de eso. Porque no se trata de la religión, no se trata de la denominación bautista, pentecostés, Calvary Chapel, lo que hagas. Y si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y decíamos que muchos van a llegar a aquel día de su palabra, que en su nombre hicieron esto, en su nombre hicieron otro, y Jesús les va a decir, háganse a un lado, porque yo nunca los conocí, nunca nacieron de nuevo. Y entonces ahora entramos aquí a esta parte donde Jesús sigue, después de resucitado,
mostrándose a sus discípulos. Y dice así en el nombre de Jesús: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, venimos a ti en esta mañana agradecidos por este hermoso día que tú nos das, la bendición de poder reunirnos, Señor, como tu pueblo. Estamos aquí sabiendo que esta reunión se trata de ti y solamente de ti, Señor. Te damos la gloria y pedimos que tu palabra en esta mañana nos hable a nuestras vidas, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sensible a la voz, Señor, tuya, para que lo que tú nos hables en esta mañana, Señor, no resistamos a tu voz, sino que hagamos caso y seamos obedientes y busquemos, Señor, hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces vemos entonces que Jesús se encontraba una vez más manifestándose a sus discípulos, ¿verdad? Esto sucede después de que Jesús resucita, y manifestarse quiere decir que se estaba revelando a ellos, se estaba mostrando, y era muy importante esto para los que, ¿verdad?, creían en Jesucristo, para que su fe fuera afirmada y que se dieran cuenta que todo lo que había sucedido era algo que ya estaba escrito, necesitaba pasar, pero que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios y había resucitado conforme a las Escrituras. Eso era importante, esto que estaba haciendo Jesús, porque estaba reafirmando la fe de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra durante su ministerio tenían un solo propósito. Y el propósito era que la humanidad creyera que Jesús vino a este mundo en carne y hueso, pero aparte de eso era también Cristo divino, el Hijo de Dios. Ese era el propósito, ¿verdad? Para que la humanidad creyera que Jesús vino
a este mundo, como hablábamos hace rato, en carne y hueso, en el cuerpo de un ser humano, y también al mismo tiempo era el Hijo de Dios, porque solo la fe en él podía dar vida, como vemos ahí en Juan al principio, donde dice que él era la luz de la vida, ¿verdad? Entonces, él podía venir a traer vida espiritual, que es lo que hablábamos también la semana pasada, que es lo que sucede. Nosotros estábamos muertos por causa del pecado, ¿verdad? Lo vemos allá en Génesis, que cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Entonces venía Jesús a dar vida espiritual. Y aparte de la vida espiritual, venía a dar vida eterna, ¿verdad? A todo aquel que ponga su vida, su fe en él. La Biblia dice que cada uno de nosotros, cuando moramos, vamos a la presencia de Dios. Nuestros cuerpos, ¿verdad?, van a hacerse polvo, pero viene un día en que vamos a resucitar de los muertos, y así como Jesucristo se levantó con un cuerpo glorificado, también nosotros vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado para vivir en la eternidad, ¿verdad?, con Jesús. Juan 20, 30 al 31 es algo que hemos mencionado constantemente durante este estudio de Juan, porque nos dice el propósito de este evangelio. Y el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. El propósito de todo es lo que Jesús hace, es para que traer fe al corazón del ser humano y podamos creer en él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y sabemos y vemos a través de la Escritura que solamente la fe en Jesús, no hay más. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Solamente en él se encuentra salvación. Entonces, ese es el propósito de las manifestaciones de Jesucristo, de traer fe. Ahora en este momento en lo que estamos viendo, afirmar la fe de sus discípulos. El primer milagro de Jesús, si nos acordamos, fue en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Y esto está en Juan 2:11, y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Si todo, a veces con lo que se hace aquí entre los humanos, aún entre aquellos que nos decimos como pueblo de Dios, muchas veces las cosas que hacemos es con el propósito de traer gloria a uno mismo, de traer la mirada y la atención de la más gente a uno mismo. Pero realmente lo que Jesús hacía era para manifestarse, para revelarse y para que la gente creyera que él era el Hijo de Dios, porque es la única manera que podía encontrar salvación. Y en este caso, ¿verdad?, vemos este milagro que no lo hace para él, ¿verdad?, sino lo hace para revelarse, y dice que el resultado, dice que sus discípulos creyeron en él. Ese sigue siendo el deseo de Dios en estos días, el deseo de Jesús. Él nos habla de diferentes maneras, se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. ¿Para qué? Porque Él quiere manifestarse. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos creyendo, creciendo en fe, que Él es real, que Él es verdadero, que Él está con nosotros, que Él oye nuestras oraciones, que Él está a nuestro lado, que nunca nos deja. Entonces, ese es el propósito de que Dios se manifieste aún en el pueblo de Dios en estos días. No es para que como se predica a veces mucho, ¿verdad?, donde se manifiesta para que sea rico, para que no esto y lo otro, y se enfocan en lo del mundo, en lo material, cuando el propósito más que nada es espiritual, ¿verdad? Entonces se revela al incrédulo para que ponga su fe en él y encuentre la salvación, y a su iglesia, que somos nosotros, se revela para que
reafirmar nuestra fe. Ya hemos creído en Él, pero muchas veces nuestra fe se debilita, muchas veces nuestra fe desmaya. Entonces el propósito de Dios, seguirse revelando en nuestras vidas cada día, es para reafirmar. Sabemos que aquí los discípulos ya creían en Él, pero estaban tristes, estaban confundidos, no sabían exactamente cuál era la voluntad de Dios. Pero entonces Jesús se está apareciendo y manifestando a ellos para reafirmar su fe. Y el reafirmar la fe tenía, ¿verdad?, también como propósito es que ellos se dispusieran a hacer la voluntad de Dios, porque es muy difícil que alguien que no cree con todo su corazón en Jesucristo pueda disponer su vida para hacer la voluntad de Dios. Por lo regular, nosotros como humanos queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Pero cuando esa fe en nosotros, a Jesucristo, está fuerte, nosotros por lo regular deseamos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida por encima de nuestros propios deseos. Y es lo que Jesús, ¿verdad?, intenta en estas reuniones y apariciones que se le hace a sus discípulos. Esto es lo que vamos a ver entonces en este pasaje. A Jesús reafirmando la fe de sus discípulos y enseñándoles que la confianza y la obediencia a su palabra es la que hará la diferencia de sus vidas, así como también la confianza, ¿verdad?, y la obediencia a la palabra de Dios en nosotros en estos días es la que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Sigue siendo lo mismo. Nosotros somos llamados a confiar y obedecer la palabra de Dios. Y es la razón que estamos tú y yo aquí, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios para eso, para reafirmar nuestra fe y para que pongamos la confianza en su palabra y para que deseemos hacer su voluntad. Juan 21, 1 al 3, vamos entonces a empezar aquí, dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Sabemos que aquí es el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. O sea, quiere decir Juan, esto fue lo que sucedió. Entonces hay una reunión y esta reunión es en el mar de Tiberia. ¿Cuál es el mar de Tiberia? Pues se le menciona, como también se le conoce como el mar de Galilea y también se le conoce como el lago de Genesaret, pero es el mismo. Ahí en los evangelios lo encuentras con estos tres nombres, pero en realidad es el mismo lago. En Juan 6:1 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Sí, ahí vemos que se le identifica a este lago como el mar de Galilea, el de Tiberias. Lucas 5:1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces vemos que hay diferentes nombres, pero es el mismo lago. Entonces aquí menciona que el mar de Tiberias era la capital de Galilea, y ahí Jesús se dispuso a reunirse con sus discípulos. En este lugar Jesús se manifestó a sus discípulos. O sea que, como les decía, esto fue lo que sucedió, es lo que quiere decir Juan. Juan, como testigo ocular, habiendo sido él uno de los discípulos presentes en este encuentro con Jesús. Entonces vemos entonces que Juan, el apóstol Juan, el que escribió este evangelio, da testimonio de lo que sucedió porque él estaba presente en ese lugar. Primera de Juan 1:1 dice: Les anunciamos lo que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Sí, por eso era tan importante que estas apariciones, ¿verdad?, y estas manifestaciones de Jesús a sus discípulos, porque tenía que, ¿verdad?, afirmar, ¿verdad?, en sus discípulos, en sus corazones, que había sucedido lo que la palabra ya había dicho desde el Antiguo Testamento, pero que Él estaba vivo y era el mismo Jesús que había caminado con ellos
¿verdad? Durante esos 3 años y medio aquí en la tierra. Entonces Juan, con toda seguridad, dice él, a quien hemos visto y oído, le vimos con nuestros propios ojos y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Aquel que ha tenido una experiencia con Jesucristo, que tiene la seguridad y la convicción en su corazón, puede decirlo con esta seguridad. Por eso tú puedes ir y decirle a alguien más también, Él es la vida, Él es la salvación. Si tú lo has experimentado, pero si no lo has experimentado, no puedes decirlo con seguridad porque ni tú tienes esa salvación. Entonces era importante que a través de estas manifestaciones ellos, ¿verdad? Se reafirmaran en su fe y tuvieran esa convicción en su corazón para que después dieran testimonio de Jesucristo. Ese era uno de los propósitos de Jesús a manifestarse a sus discípulos, darles esa certeza y esa convicción para que cuando Él ya no estuviera, ¿verdad?, con ellos, ellos pudieran testificar, dar testimonio de Jesús sin ninguna duda en su corazón. Por eso también se manifestó, o sea, se reveló a nuestras vidas, como le decía, para que seamos testigos de Él. El versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Vemos ahí que entonces son 7 discípulos nada más y ya eran 11. Acordémonos que Judas ya no estaba porque eran 12. Después que Judas fue eliminado quedaron 11, pero aquí en esta reunión, en este encuentro vemos solamente 7 discípulos, ¿verdad? ¿Dónde estaban los demás? ¿Quién sabe? Pero aquí menciona 7. Ahora, los hijos de Zebedeo, estamos hablando de Juan y de Santiago, que también le decían Jacobo. Y en este evangelio no son mencionados sus nombres de ellos, siempre se refieren como el discípulo amado o los hijos de Zebedeo. Entonces, el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces vemos que aquí Pedro, ¿verdad?, se le ocurre o dice, ¿verdad?, voy a pescar. No se sabe exactamente qué pasaba por la mente de los discípulos en ese momento. Nosotros lo hablamos muy así rápido al leerlo aquí, pero la experiencia que ven ellos pasado no era algo fácil, ¿verdad? Entonces no sabemos lo que en estos momentos les pasaba por la mente. No se sabe exactamente tampoco en qué tiempo sucedió esto, ni la razón, ¿verdad?, por qué ellos decidieron esto. Pues tal vez fue por dinero, para suplir obviamente sus necesidades. Jesús ya no estaba con ella. Cuando ellos estaban con Jesús, Jesús les suplía todo. Entonces, pero ahora Jesús ya no estaba con ellos, entonces tal vez lo hicieron para ir a ganar un poco de dinero para suplir sus necesidades. O tal vez lo hicieron mientras esperaban su cita con Jesús. Ellos tenían una cita con Jesús. Entonces, y eso lo vemos en Mateo 26:31. Dice Mateo 26:31 y 32. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, esto fue antes de que Jesús fuera a la cruz y muriera. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. O sea, Jesús estaba hablando que cuando lo aprendieran, todos iban a salir corriendo, lo iban a abandonar. Y el versículo 32 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. So, Jesús, antes de que sucediera, les da, ¿verdad?, esta cita. Ya les dice que van a verse después de resucitarse en Galilea. Entonces vemos que este lago donde está la reunión está ahí, en Galilea. Mateo 28:7, 10 y 16 dice, y esto ya es después de que Jesús resucita, ya es después. Id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado. Estamos hablando de cuando el ángel se le aparece a la mujer y le dice, id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea.
ahí le veréis, he aquí os lo he dicho, es lo que le dice el ángel. El versículo 10 dice, ya Jesús mismo, después de aparecido, después de la resurrección, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, dice, y da las nuevas a mis hermanos, porque para que vayan a Galilea, ahí me verán. Entonces ya esta cita ya estaba agendada y ya estaba todo planeado para que Jesús tuviera este encuentro con ellos. El versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, fuera cual fuera la razón, Jesús estaba ahí para recordarles, y esto es lo importante, sea cual fuera la razón por la cual se vinieron a pescar en ese momento a ese lago, Jesús estaba ahí en ese momento para recordarles que sus vidas ya no deberían de ser las mismas de antes y las prioridades en sus vidas debían de cambiar. Eso era muy importante. Sabemos que debían hacer pescar, eran pescadores y ellos regresaron a hacer lo mismo, lo que sabían hacer. Pero Jesús estaba ahí para recordarles que ya no deberían de hacer, ¿verdad?, las mismas cosas que antes. Dice que en sus vidas debían de cambiar. Para recordarles la promesa del llamado que había hecho a sus vidas. Recordémonos que Jesús los llamó a ellos a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Mateo 4, 18 y 19 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ese era su oficio. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O si vemos entonces que Jesús va a recordarles, ¿verdad?, en la promesa que les había hecho, que Él los iba ahora, ¿verdad?, a ser pescadores de hombres. Era importante que entendieran que la voluntad de Dios para sus vidas era usarlos como instrumentos para llevar las buenas noticias, que Jesús había resucitado, que Jesús se había levantado de los muertos, que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que todo aquel que les reconociera como su Señor y Salvador iba a encontrar la vida eterna. Entonces, era la voluntad ahora de Dios, de Jesús, para las vidas de sus discípulos. Entonces, Jesús está ahí para reafirmar y recordarles eso. Por eso Jesús se reúne con ellos en un momento, en un monte en Galilea, para darles lo que conocemos como la gran comisión. Y eso fue, ¿verdad?, en otra ocasión. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de estas, ¿verdad?, citas que Jesús tenía con ellos en Galilea? Bueno, estamos viendo una reunión aquí junto, ¿verdad?, aquí con estos 7 discípulos, pero también hubo otra donde Él, ¿verdad?, les da esta gran comisión, donde se cree que estaban, cuando dice Pablo allá en 1 Corintios 15, que se le apareció a más de 500. Entonces se cree que esa fue la reunión donde estaban todas estas personas que menciona Pablo ahí en el versículo 15, cuando Jesús da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Jesús para las vidas de estos creyentes ahora en Cristo, discípulos de Cristo? Era que fueran a dar testimonio de Él, era que siguieran compartiendo el Evangelio. Entonces, esa sigue siendo también para nosotros. Muchos creen que nada más el que debe de hacer esto es el maestro, el evangelista, el pastor, y no. Esa sigue siendo la voluntad de Dios para cada creyente. Esta comisión que vemos aquí es para cada creyente. Todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad?, se le ha encomendado esto. Llevar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Decir, testificar que Jesucristo ha resucitado.
Entonces, vemos que en estos tiempos a veces eso se ha perdido de vista. Vamos a la iglesia, nos sentamos, oímos y vivimos nuestro resto de la semana como nosotros queremos, haciendo a un lado la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es seguir hablando, testificando de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su poder para liberar al mundo de pecado. Y hemos perdido, ¿verdad?, de vista, ¿verdad?, el deseo de Dios, que es seguir hablando a las gentes de Cristo. Y digo, eso es algo que es para todo creyente, no nada más para los discípulos o para el pastor, es para todos. Todos tenemos un testimonio que contar, todos tenemos una experiencia de Cristo en nuestras vidas, que nos debe de motivar a quererlo compartir con aquellos que no tienen a Cristo. No importa la que haya sido tu experiencia. Entonces, si verdaderamente hay la certeza en tu corazón, si verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, si verdaderamente Él es tu Señor, tiene que haber ese deseo en tu corazón de compartir, sabiendo que hay mucha necesidad. Pero ahora nos excusamos atrás de muchas cosas para no hacerlo. Pablo entendió esto. Dice que esta es la voluntad de Dios para todo creyente en Cristo. 1 Corintios 9:19 dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Si algo debe de haber en el corazón del creyente es eso, el deseo de llevar almas a Cristo. Y esto es algo que todos tenemos que arrepentirnos, hermano. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque como iglesia hemos parado de hacer eso. Queremos a Dios para que resuelva nuestros problemas, nuestras necesidades y nos ayude. Pero nos olvidamos que hay mucha gente que se está yendo al infierno, que está perdida en sus pecados, y que la única manera de que pueden ser libres es bajo el poder de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y eso es ser egoísta. Y eso es hacer la voluntad de Dios a un lado. Dios quiere nuestro bien y ciertamente a obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la ley de Dios, nos va a ayudar en esta vida, en nuestro pasar por este mundo, nos va a beneficiar. Pero eso no es todo lo que Dios quiere. Y como iglesia tenemos que arrepentirnos porque hemos pecado delante de Dios al no compartir este mensaje. ¿Sabe por qué se nos hace difícil a veces hacer esto? Pablo, vemos que a través de la Biblia nos enseña, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él entendió de qué se trataba esto. Tuvo un encuentro con Jesucristo personalmente. Su mente cambió, su vida cambió, sus metas cambiaron, sus prioridades cambiaron, su corazón cambió. Y como él vio la gloria de Dios en su vida, entendió lo que Dios quería y sabía que había muchos que necesitaban eso. Y se dispuso a dar su vida para hacer esto, para librar a la gente del pecado, para llevar a Cristo y que pudieran encontrar salvación. Pero eso requiere negarse a sí mismo, y aquí es donde viene la batalla. Él se negó a sí mismo. Y es donde nosotros, eso ya no nos gusta, porque ya implica que yo, ¿verdad?, deje a un lado muchas cosas de las que me gustan, de las que yo quiero en esta vida. Y ahí es donde se vuelve duro. Ahora, no tiene, a veces cosas que hacemos no tienen nada de malas. Lo que los discípulos estaban haciendo, yendo a pescar, no tenía nada de malo. Pero hay prioridades y está la voluntad de Dios. Y aunque algo no tenga nada de malo, si no es la voluntad de Dios, Dios no nos quiere ahí, nos quiere en otro lugar. Y por eso muchas veces, aún como creyentes, andamos sin rumbo y sin dirección, como les digo.
¿Por qué? Porque no, a veces no necesariamente que andamos haciendo algo malo, simplemente no andamos haciendo la voluntad de Dios para mi vida. Y Dios nos lo permite hacer porque está la voluntad perfecta de Dios, está la voluntad permisiva de Dios. No quiere decir que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso nos damos tantos golpes y golpes. Y ahí vamos para atrás. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos buscando la voluntad de Dios. No tenía nada de malo lo que estaban haciendo los discípulos en ese momento, pero la voluntad de Dios para su vida era otra. Pescadores ya no de pescados, sino pescadores de almas, de hombres. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí es donde empieza lo. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y todos levantamos la mano. ¿Cuántos quieren tomar la cruz y negarse a sí mismo? Ahí es donde viene lo difícil. Pero el que se anima a negarse a sí mismo, el que se anima a tomar su cruz, va a ver la gloria de Dios. Ahí es cuando encuentra la paz que Dios habla, que no tiene comparación. Ahí es cuando encuentra el contentamiento. Ahí es cuando encuentra, ¿verdad?, esa llenura, que no importa lo que está pasando alrededor de ti, tu fe está en Él. Y ya no estás pensando aquí también. Pero tienes que negarte a ti mismo. Y tienes que poner a Dios primero en tu corazón. Pero para eso necesitas conocerle. Leer su palabra. Orar. Buscar su presencia. Para que Él se revele a ti. Cuando Él se revela a ti, a mí, entonces es más fácil negarnos a nosotros mismos. Porque entendemos que ya no se trata de nosotros, sino se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Dice también, parece que allá delante de esos versos, no los tengo aquí, pero dice que el que gana su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierde por Cristo la va a ganar. Quiere decir, si tú te decides y dices, bueno, yo no quiero tomar la cruz y no quiero negarme, yo quiero gozar este mundo, te vas a perder muchas bendiciones de Dios. Te vas a perder experimentar su presencia. Y vas a caminar, la verdad, sin rumbo, sin dirección, con un vacío en tu corazón que solamente se llena con la presencia de Dios. Dice, el que la pierde, o sea, el que se niega a sí mismo, va a encontrar la verdadera vida. Entonces, volvemos a repetir el versículo 13. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Sí, eso es lo que sucede. Ellos eran pescadores profesionales. Yo cuando voy a según a pescar, nada, ni sé qué ponerle al de lo correcto. Mis hijas están desesperadas porque quieren agarrar algo, pues yo no agarramos nada nunca. Pero ellos eran pescadores profesionales. Ahora, vemos estos hombres que también, cuando andaban con Jesús, hicieron milagros, echaron fuera demonios. Pero vemos que sin Jesús y fuera de la voluntad de Dios, resulta eso. No pescaron nada, no alcanzamos nada. A veces, por más que nos esforzamos, por más que, como dice la Biblia, nos paramos de madrugada y nos acostamos tarde en la noche, parece que no logramos nada. ¿Por qué? Porque andamos buscando nuestros propios propósitos y deseos. Pero la voluntad de Dios para nuestra vida la hemos hecho a un lado. Entonces, esa noche no pescaron nada. Esto tenía un propósito de parte de Jesús. Un comentarista decía que Jesús mandó a los pescados que se hicieran a un lado, ¿verdad? Él tiene el poder para hacerlo, para que no pescaran nada. Y Jesús tenía un propósito. Y ese propósito era enseñarles que no le conviene a ningún hijo de Dios andar fuera de la voluntad de Dios.
Porque la Biblia hemos leído que apartados de Él nada somos y nada podemos, y que Él es la fuente de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender eso. Y era importante que los discípulos entendieran eso, que desde ahora en adelante ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos creído que somos hijos de Dios y todo lo que nosotros necesitamos proviene de Él. Viene de Él. Y sin Él no podemos nada ni somos nada. Él es la fuente de todo. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús. No se sabe exactamente lo que diferenciaba a Jesús, ¿verdad? Que sus discípulos no le podían reconocer a primera vista. Y esto lo vemos cuando se le apareció a la mujer, cuando se le apareció a los dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Que Jesús mismo iba hablando con ellos y les preguntaba qué tenía. Y dice, tú eres el único en este lugar que no sabe lo que ha pasado. No se dan cuenta que era Jesús. Pero después me gusta esa parte cuando dice, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, porque es la palabra de Dios en el corazón del hombre es tan precioso que dice Dios, ardía en mi corazón. Entonces, Lucas nos da un poco de luz en esto, porque ellos no lo veían. En Lucas 24:16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, por alguna razón, era a propósito de Dios. Entonces dice que los ojos de ellos estaban velados, estaban cubiertos, o sea, no podían ver, reconocerlo. En versículos 5 y 6 ahora dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Tenéis algo que comer. Y vemos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe, no hay nada que se pueda esconder de Él. Entonces, ¿por qué entonces Jesús hace esta pregunta? Si ya sabe, ¿verdad? Porque Jesús hace esta pregunta con el propósito de que todo hombre reconozca, ¿verdad?, su incapacidad, su insuficiencia y confiese la necesidad de la ayuda de Dios. Dios sabe todas las cosas, pero le gusta que uno, no es hasta que el hombre reconoce su insuficiencia, su incapacidad y su necesidad de Dios, que Dios puede hacer algo en la vida del ser humano. Si el hombre se niega a reconocer su incapacidad, su insuficiencia y abre su corazón y le dice a Dios que lo necesita, entonces Dios no puede hacer nada. Dios todo lo puede, pero no puede hacer en un corazón que no es sincero y se rinde a Dios. Entonces, cuando el hombre se humilla, entonces se predispone para que Dios pueda hacer en su corazón y en su vida lo que Dios quiere hacer. Entonces, por eso lo hace. Jesús mandó y ellos obedecieron. ¿Cuál fue el resultado cuando Jesús nos da un mandamiento y nosotros lo obedecemos? El resultado siempre va a ser bendición para nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice que aquí que el resultado fue una gran pesca. Entonces, y ese fue el resultado de oír la voz de Jesús y obedecerla. Y echaron la red a donde Él dijo. Y como resultado hubo una gran pesca. En sus propias fuerzas, ¿verdad?, bajo su propio conocimiento, su propia sabiduría, no pudieron pescar nada. Pero cuando oyeron la voz de Dios, cuando obedecieron la palabra de Jesucristo, entonces dice que fue tan grande su pesca, ¿verdad?, que asombrosamente aún la red no se rompió. Algo que Dios se agrada de la obediencia. Y esto es algo que todo creyente debemos de entender. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que una de las cosas que Dios pide es la obediencia. Y una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento dice, ¿se agrada acaso Dios, ¿verdad?, más de los sacrificios que de la obediencia? No. Y eso fue una de las cosas que acabó con el reinado del rey Saúl. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer a Dios, él quiso
hacer lo que él quiso y ofreció sacrificios que no le tocaban a él ofrecer. Y muchas veces nosotros, como pueblo de Dios también, queremos hacer cosas que aparentemente Saúl puso, no, pues te estoy ofreciendo sacrificio yo a ti, Dios, ¿por qué? Pero Dios había dicho que era el profeta Samuel que lo tenía que hacer. Solo que le correspondía era obedecer, pero como no obedeció, entonces Dios se agrada más de la obediencia, no de los ritos, ni de los sacrificios, sino la obediencia. Y la obediencia como consecuencia nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios y que nuestra ofrenda y nuestro sacrificio sea agradable a Dios. Y Él lo acepta. Porque esa ofrenda, ¿verdad?, es la que Dios quiere, la obediencia. Entonces es muy importante que nosotros como creyentes aprendamos, entendamos que ante todo Dios quiere la obediencia. La obediencia siempre mantendrá sana la comunión con Dios. Es algo muy importante eso. Si nosotros desobedecemos, nuestra comunión con Dios no es la que debería de ser. Entonces la obediencia mantiene, ¿verdad?, sana la comunión con Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar, porque si tú y yo no andamos en comunión con Dios, es cuando empezamos a dejar entrar muchas cosas a nuestra vida, a nuestro corazón. Y las empezamos a tomar como que está bien. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado la santidad de Dios, como no andamos en comunión con Él, hacemos a un lado su santidad y empezamos a dejar entrar un montón de cochinero en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso daña la comunión con Dios. Y cuando la comunión con Dios no está, ¿cómo vas a buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a querer obedecerle? Para poder obedecerle, poder hacer la voluntad de Dios, se necesita tener comunión con Él. Que Dios sea tu Dios todos los días. Desde el momento que te paras. Y como les digo y lo vuelvo a repetir, no estamos hablando de una perfección, no. Estamos hablando de una sinceridad, de ser algo genuino, no nada más a la vista de los de afuera, sino en lo secreto, en lo escondido, donde nadie nos ve, solamente estoy yo y Dios y el Espíritu Santo. Desde allí tener esa comunión. Juan, el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había despojado de ella y se echó al mar. Aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces hablábamos que está hablando del apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice, es el Señor. Y esto era no solamente una palabras de respeto, ¿verdad? Como muchas veces los seres humanos dicen, el Señor tal como en forma de respeto, sino era una afirmación de la deidad de Jesús como Señor de gloria resucitado. Eso era lo que estaba queriendo decir Juan en ese momento. Es el Señor, es Dios, es Jesucristo glorioso resucitado. Y vemos que Filipenses 2, 9 al 11 nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesucristo se humilló y vino a este mundo, tomó un cuerpo humano para morir por nosotros, pero Dios dijo que después de esto lo iba a exaltar hasta lo más alto. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, o sea, de todo. Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Juan dice, es el Señor. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree acepta el señorío de Jesús, el que verdaderamente cree. La fe salvadora acepta el señorío
de Jesús sobre su vida. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor de su vida. Y es ahí. O sea, él no puede ser Salvador de nadie que no lo acepte como Señor sobre su vida. Reconocer el señorío de Jesús te provoca reverencia a la santidad de Dios. Es que cuando Juan le dice, pero es el Señor, y Pedro reconoce también que es el Señor, dice que se aventó al agua. Porque pues, antes en el vestimenta de ese tiempo de edad tenían algo, no me acuerdo cómo le llaman, pero era un vestido sobre otra ropa interior que tenían pegada al cuerpo. Entonces lo que dicen que no precisamente con ese que está desnudo, que estaba totalmente desnudo, sino simplemente se había bajado lo de la ropa interior hasta la cintura. Pero cuando uno reconoce el señorío de Dios, te provoca reverencia, y es lo que provocó en Pedro en este momento. Dice que se aventó al agua, ¿verdad? Entonces, aquel que no reconoce el señorío de Jesús vive de una manera irreverente a Dios. Entonces, no piensa en la santidad de Dios, lo que ofende a Dios, y convive con muchas cosas que son abominación y Dios odia. Entonces, aceptar el señorío de Jesús nos debe provocar reverencia, porque sabemos que Él es 3 veces santo, santo, santo. Y que nosotros, como dijo Isaías, somos inmundos, vil pecadores, y que es la gracia de Dios que nos tiene aquí. Y nos debe provocar el pedirle a Dios ayuda para apartarnos de todas las cosas que ofenden la presencia de Dios. Del versículo 8 al 14, ya para terminar, y los otros discípulos vinieron con la barca, dice, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos aquí entonces que Jesús se dispuso a tener comunión con sus discípulos. Y esa comunión es la base, como les decía, la comunión con Dios, la comunión con Jesús, la comunión con el Espíritu Santo. Es la base para nuestra obediencia y para que nos dispongamos a hacer su voluntad. Si no andamos en comunión con Él, va a ser muy difícil que lo obedezcamos, que hagamos caso a su palabra. Leeremos su palabra y vamos a tomar las cosas que queremos y las que no las vamos a hacer a un lado. Si no tenemos comunión con Él, es muy difícil que nos dispongamos a hacer su voluntad. Vemos que es lo que Jesús hizo con sus discípulos, provocó que después ellos estuvieran dispuestos a dar su vida. Tuvieron persecución, enfrentaron muerte, pero ellos estuvieron dispuestos a obedecer la voluntad de Dios para sus vidas, a disponerse, porque su corazón ya no estaba en este mundo, estaba en las cosas gloriosas del reino de Dios. Jesús, cuando oró al Padre, dijo, oro por ellos porque ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender, nosotros estamos en carne aquí, pero ya no somos de este mundo. Somos hijos de Dios, somos del reino de Dios. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, para terminar, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios?
¿Cómo está tu comunión cuando tú te acercas a Dios a solas? No enfrente de la gente, cuando tú estás a solas con Él. ¿Tienes comunión con Dios? ¿O hay cosas en tu vida que has dejado entrar que no te lo permiten tener y prefieres dejarlo así que arrepentirte y entregarle todas esas cosas a Dios? Otra pregunta es, ¿cómo está tu obediencia a la palabra? ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Estoy obedeciendo la palabra? ¿O nada más la leo, pero después al fin y al cabo hago lo que yo quiero? ¿Estás deseando que la voluntad de Dios se haga en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Es Dios nuestra prioridad? ¿O seguimos nosotros en pos de nuestros propios deseos y propósitos? Son preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer. Y todos los días. Porque somos humanos. Somos débiles. Y tenemos un enemigo que anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y por eso dice ahí en Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su gloria. Nuestra fuerza viene de Él. Tú y yo, por nuestra propia fuerza, no podemos. Es esa comunión con Dios, esa obediencia con Dios, la que nos fortalece para poder vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a abre tu corazón. Te digo, aquí no se trata de quedar bien con nadie. Ni nadie es más o menos que nadie. Todos somos pecadores que necesitamos la gracia de Dios y la ayuda de Dios. Aquí se trata de sincerarnos con Dios. Porque el no sincerarnos con Dios es engañarnos a nosotros mismos. Y qué triste. Engañarnos a nosotros mismos. Entonces, si no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha hecho, si nos hemos desviado, si hemos permitido que hoy es el día que puede cambiar todo. Hoy es el día que tú puedes rendir y yo puedo rendir mi corazón a Dios. Es el día que puedo pedirle perdón. Es el día que puedo decir, Señor, perdóname. He hecho tu voluntad a un lado. No me he sometido bajo tu señorío, Señor. No te he tenido como la prioridad que debes de estar en mi vida. Hoy es el día. Entonces, vemos cómo está el mundo. Y nosotros como iglesia de Dios se nos está dando una oportunidad en estos tiempos. Es devolver nuestro corazón donde debe de estar. Porque Él viene pronto. Dice que vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, sincérate con Dios. Tú sabes tu corazón. Él está aquí dispuesto a quebrar toda cadena. Él está dispuesto a perdonar todo pecado. Él está dispuesto a venir y a tomar tu corazón y empezarte a llevar por donde debes de caminar. Pero tenemos que rendirnos. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad, como les decía. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Si no reconocemos nuestra necesidad, Él no lo puede hacer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos. Oh, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos dejas tu palabra para meditar en ella, para que nos pueda dirigir nuestros pasos por tu verdad, Señor. Esta mañana reconocemos y queremos arrepentirnos, Señor, de que hemos dejado de hacer tu voluntad en nuestras vidas, pues tu voluntad es que nosotros seamos testigos de ti, que llevemos tu mensaje, Señor, de salvación, las buenas nuevas. Hemos sido egoístas y nos concentramos nada más en nosotros mismos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Y hemos hecho a un lado tu voluntad, Señor. Pero en esta mañana nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. Pedimos que, Señor, restablezcas las prioridades en nuestra vida. Que abras nuestro corazón, Señor, y que nos humillemos delante de ti, Señor,
palabra dice, si mi pueblo se humillara. Señor, tu palabra está para hablarnos, para abrir nuestros ojos, para mostrarnos nuestra necesidad. Pido, Señor, que nosotros seamos obedientes, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que, Señor, lo rindamos ante ti. Y tu Espíritu Santo, Señor, obre en él y lo transforme y lo cambie. Y recibamos de ti la fuerza, Señor. Y sea restablecida nuestra comunión contigo, Señor. Que empecemos a vivir, Señor, como lo que somos, hijos tuyos, Señor. Que somos ahora ciudadanos del reino de Dios. En el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que rompas cadenas de pecado, Señor. Que rompas cadenas de incredulidad, de indiferencia. Todo aquello que ha logrado entrar al corazón y lo ha endurecido y lo ha apartado de tu voluntad, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús quebrantes todo eso, Padre. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Nosotros lo creemos, Señor. Y por eso pido que bendigas a cada uno de tus hijos y nos hagas libres para servirte, para buscarte, para, Señor, caminar contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Es tu amor tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.